El Londres victoriano no era solo una ciudad de ladrillo y vapor. Era una bestia que respiraba, un ser vivo con venas de hollín y un corazón de hierro. Bajo su máscara de progreso y grandeza se escondían las cloacas rebosantes, la miseria de Whitechapel y la desesperación de millones. Fue en esa podredumbre moral donde el antiguo mal encontró su hogar. No llegó con un ejército, sino con un silencio. Lo llamaban Nosferatu, y no era un vampiro seductor. Era una plaga, una enfermedad con forma humana, un ser sin nombre que se alimentaba de la corrupción del alma. Su llegada fue como un hedor en el aire que nadie podía detectar. Las risas se apagaron, la esperanza se marchitó, y entre los miles de rostros pálidos, el Nosferatu fijó sus ojos de rata en una sola alma, Elara. Ella no era una duquesa ni una reina, sino la hija de un mercader del puerto. Su vida era una melodía de luz y vitalidad que contrastaba con la sinfonía de muerte de la ciudad. Su cabello era fuego, su risa una campana de plata, y su belleza, resplandeciente en sus elegantes vestidos, y sobre todo en su corsé de terciopelo y hueso de ballena. Esta prenda, que era la máxima expresión de su feminidad y gracia, se convirtió en el punto de ataque del ser. El Nosferatu no buscaba su sangre, buscaba su luz. Su plan era simple y perverso: convertir su alma pura en un pozo de terror del que pudiera alimentarse eternamente. El tormento comenzó de la forma más insidiosa. Por las noches, los sueños de Elara no eran de descanso, sino un teatro de suplicio. Se veía a sí misma, con su figura aprisionada en su corsé, bailando un vals macabro en un salón de espejos. En cada reflejo, la imagen de un Nosferatu esquelético se superponía a la suya, su rostro sin vida. El corsé, que se ceñía a su cintura con firmeza, se transformaba en una armadura de miedo, en una jaula que le sofocaba el alma. Sentía las costillas de la ballena como barras de acero, y las cuerdas se apretaban sin fin, asfixiando su voluntad, no su cuerpo. El terror de Elara no fue una llamarada, sino una gota de tinta que se disolvió en el agua de la ciudad. Al principio, solo ella lo sentía. Un escalofrío en la nuca al pasar por un callejón oscuro. La sensación de que las sombras se alargaban para tocarla. El susurro del Nosferatu en el eco de las campanas de la iglesia. Pero su agonía era una melodía que el monstruo proyectaba sobre Londres. Pronto, los sueños de los marineros en los muelles del Támesis se poblaron de ratas y de figuras demacradas. Los niños, que antes jugaban en las calles, se negaban a salir, con los ojos fijos en la neblina que se arrastraba. El aire, que solía oler a carbón y a pan recién hecho, adquirió un tinte metálico como el de la sangre oxidada. La vitalidad de la ciudad se secó como una flor sin agua. Las risas se convirtieron en murmullos, los murmullos en silencio. Elara, la joven más luminosa, se marchitaba, pero no por una enfermedad del cuerpo. Su piel se tornó pálida, sus ojos se hundieron y las perlas de su collar perdieron su brillo. Era como si el Nosferatu estuviera robándole los colores, dejando a su paso solo grises y cenizas, pero en lo más profundo de su ser, una pequeña llama de su antigua voluntad se negaba a extinguirse. Era débil, pero no estaba muerta. En su desesperación, se refugió en la biblioteca de los antiguos, un laberinto de pergaminos olvidados bajo la catedral de San Paul. El aire allí era tan denso como el pasado, con un olor a moho y a tinta vieja que la reconfortaba. Un anciano bibliotecario, con los ojos nublados por el tiempo, pero con una mente tan afilada como el cristal, la recibió en un silencio cómplice. Cada noche, Elara leía bajo la luz temblorosa de una vela, buscando una fisura en el conocimiento
que le permitiera entender a su perseguidor. Fue entonces cuando el Nosferatu hizo su movimiento. La sombra del rincón se alargó, aunque la vela no parpadeó. Un frío antinatural la envolvió y un susurro sin voz, como el roce de huesos secos, resonó en su mente. ¿Qué buscas, pequeña Elara? Sabes que la sabiduría solo te mostrará tu derrota. Elara sintió un terrible agotamiento, como si el monstruo le estuviera drenando la energía con cada palabra. Su mano, al intentar pasar la página, temblaba. El corsé se sentía como una jaula de acero que le dificultaba la respiración. Un miedo gélido se deslizó por su espina dorsal. Un miedo que le gritaba que corriera, que se rindiera. Pero no se detuvo. Cada vez que su mano temblaba, ella apretaba los dientes. Cada vez que el susurro la asediaba, se concentraba más en las letras, como si la misma voluntad de su alma pudiera hacer que las palabras se iluminaran. Las páginas pasaban con un crujido seco, y Elara sentía que estaba luchando contra una fuerza invisible. No luchaba contra la página, sino contra el Nosferatu, que intentaba paralizarla en su asiento. El viejo bibliotecario, sintiendo la perturbación, se sentó cerca. Su presencia silenciosa era un ancla que la mantenía en la realidad. Finalmente, en un tomo encuadernado en piel de topo y sellado con cera negra, encontró el relato de un antiguo cazador. El texto no era un manual, sino una profecía. El Nosferatu no podía ser destruido con un ataque físico. Era un ser de reflejos. Para romperlo, se debía crear un espejo tan puro que su reflejo se convirtiera en su propia tumba. La única forma era unir la luz del sol, la luz del alma de un ser puro, y la voluntad inquebrantable de aquellos que se negaban a sucumbir. El antiguo cazador había usado un espejo pulido y la luz de la luna, pero para el Nosferatu de Londres necesitarían un ritual más poderoso. Las semanas que siguieron a la revelación fueron una borrachera de propósito. Día y noche, Elara y el anciano se movían con la fiebre de la misión. Ella recorría los mercados de la ciudad en busca de los espejos más puros, el cobre más brillante para pulirlos. El anciano, con su mente lúcida, le mostraba los pasajes de los libros antiguos que hablaban de rituales de purificación y de la luz de la verdad. Durante este tiempo, el Nosferatu se volvió más audaz. Sus susurros llenaban los oídos de Elara, incluso cuando estaba despierta. Promesas de paz a cambio de rendición. Sentía su mente como un campo de batalla, su alma como un trozo de carne que él intentaba desgarrar. El miedo era su pan de cada día, pero la voluntad de Elara se había vuelto un muro de piedra. El terror había impregnado la ciudad, un hedor de desesperación que la neblina del Támesis ya no podía ocultar. Cada anochecer, las puertas de las casas se cerraban con más pavor, y el silencio de las calles era un grito. El Nosferatu ya no se escondía en los sueños de Elara. Su presencia se sentía en cada callejón oscuro, en el crujido de cada tabla. La ciudad entera era ahora un eco de la batalla que se libraba en su mente, y el tiempo se sentía como si estuviera a punto de romperse. Las campanas de las iglesias marcaban las horas, no con sonido, sino con la quietud que anunciaba el terror. Y así, en el crepúsculo de un cielo teñido de sangre y oro, Elara y el anciano se dirigieron al corazón palpitante del imperio, los muelles del Támesis. El camino no era una simple senda, era un laberinto de pesadilla, donde la niebla se había vuelto tan densa que se sentía como un sudario. El aire se hizo más pesado, más gélido, como si la misma voluntad de la criatura pesara sobre sus hombros. Y al llegar al punto de encuentro,
Elara sintió la presencia de la criatura. El Nosferatu emergió de las sombras. No caminaba, se arrastraba, una figura demacrada y deforme, sus huesos crujiendo como un barco a punto de naufragar. Sus ojos, dos brasas rojas, se clavaron en Elara, una mirada que no prometía la muerte, sino un tormento eterno. El horror que emanaba era una fuerza palpable que hizo temblar el suelo. El viejo bibliotecario se detuvo, incapaz de avanzar más. Su rostro, una máscara de miedo silencioso, pero su mano extendida hacia Elara era un ancla invisible que le daba fuerza. Y Elara, con su figura ceñida y su rostro pálido pero firme, no se movió. Había llegado demasiado lejos para sucumbir ahora. Sentía la presencia del Nosferatu en su mente, la voz de su torturador, un eco de uñas sobre una tumba que se burlaba de su belleza, de su insignificancia. Tu gracia es una mentira, pequeña Elara. Te has sometido y ahora solo me queda consumirte. Tu alma será mi banquete final. Elara cerró los ojos y se aferró a la última chispa de luz que sentía en su interior. Alzó la mano y los pequeños espejos que llevaba consigo, colgados alrededor de ella con cordel, se movieron con la brisa del atardecer. Con manos temblorosas encendió las velas, creando un pequeño círculo de reflejos danzantes a su alrededor. Elara miró al cielo y a los últimos rayos del sol que se reflejaban en el cristal. La luz se multiplicó, rebotando en los espejos, y se convirtió en un torrente silencioso que rodeaba su figura. La voz de Elara resonó en el aire, pero no con palabras, sino con un canto. No era una canción de miedo, sino un himno a la vida, al sol, a la vitalidad de Londres. Era un canto que desafiaba la oscuridad, que se burlaba de la desesperación. A medida que su canto se unía al reflejo de los espejos, un eco luminoso golpeó al Nosferatu. La criatura se retorció. Sus ojos de rata se volvieron hacia los espejos. Su ser, que era una colección de sombras y miedos, no podía soportar la pureza de la luz que ella le devolvía. El grito de agonía del Nosferatu no fue un sonido, sino un concepto. Era el sonido de la desesperación absoluta, el dolor de ser aniquilado por lo que más odiaba. Pero el Nosferatu no se rindió. El ataque de Elara también la golpeó con una fuerza abrumadora. El dolor de la criatura se proyectó en su mente como cuchillos de hielo. Sintió que sus propios huesos crujían, su piel se agrietaba, como si el monstruo estuviera usando su agonía como un arma final. Un sudor frío le cubrió la frente, sus piernas se doblaron. El canto de vida que brotaba de su garganta se convirtió en un gemido forzado, un acto de pura y dolorosa voluntad. Los espejos de su alrededor comenzaron a empañarse con el esfuerzo, y el Nosferatu se resistió. Mientras su forma se distorsionaba, se negó a morir. Con un último vestigio de poder, intentó arrastrarla hacia la nada con él. Un último intento de llevarse la luz que lo destruía. Elara sintió un tirón en su alma, un vacío inminente que la asfixió. Se aferró al espejo con una fuerza desesperada, sus nudillos blancos. El bibliotecario, sintiendo la lucha, cerró los ojos y susurró una antigua oración que resonó en el aire como un débil eco de la voluntad de todos los hombres que la habían precedido. Elara reunió el último aliento que le quedaba y lanzó el canto final. El Nosferatu, vencido, soltó un alarido de furia. Su forma se desintegró por completo en una nube de ceniza y polvo, arrastrando consigo el hedor y la niebla. Elara sintió un alivio abrumador, un peso que se levantaba de su alma, y la luz que había invocado la consumió. Su visión se volvió negra y cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Despertó con el sol de la mañana en su rostro.
La brisa del Támesis, antes cargada de un frío antinatural, ahora olía a sal, a madera húmeda y a la vida que regresaba a la ciudad. A lo lejos, escuchó el tañido de las campanas de las iglesias, un sonido claro y puro que no se había escuchado en meses, un eco que parecía celebrar la victoria del amanecer. Se incorporó lentamente, sintiendo el dolor en cada músculo y la pesadez en su alma, pero un dolor que era un recordatorio de que estaba viva. A su lado, el anciano bibliotecario dormía pacíficamente. Sus ojos, que antes estaban cubiertos por una niebla de desesperación, ahora parecían más claros. La plaga se había ido. Los barcos volvían a deslizarse por el río. Los mercaderes abrían sus puertas y por primera vez el miedo no era el amo de Londres. La ciudad había despertado de una larga pesadilla y Elara, la joven que se había enfrentado a la sombra, era la única que entendía lo que realmente había ocurrido esa noche.